Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas noches y buenos días para quienes en diferido nos van a ver en las próximas horas en Facebook y en nuestro canal de YouTube, aquí en Fusagasugá Noticias Periódico Digital. Vamos a hablar de seguridad ciudadana de Fusagasugá y el Sumapaz. Nos acompaña la tarde de hoy el doctor Nicolás Otero García, ex secretario de gobierno del municipio de Fusagasugá, la administración anterior. Doctor Otero García, qué grato verlo de nuevo, tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Alejandro. Un cordial saludo para usted, para las personas que se están conectando y por supuesto que nos van a ver posteriormente. Muy buenas tardes. Muy querido, muy amable por sacar tiempo para compartir con nuestra audiencia. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo sigue de salud? Bien, bueno, hay un virus bastante fuerte, pero ahí estamos adelante, que nada nos pueda abatir. Entonces, bien, gracias a Dios, Alejandro. Muy bien. Bueno, está radicado en Fusagasugá, litiga. ¿Qué hace el doctor Otero García tras la salida de la administración anterior? Bueno, Alejandro, como usted bien sabe, yo soy abogado. He tenido la oportunidad de asesorar algunas entidades del orden territorial en el Sumapaz y en otras zonas del departamento de Cundinamarca, y actualmente estamos asesorando a la Secretaría de Hacienda del departamento. Y bueno, siempre atentos a los temas de seguridad, que es lo que más nos apasiona. Eh, Como usted sabe, hago parte de la reserva activa de la Policía Nacional en el grado de teniente efectivo, y allí hacemos constantemente aportes para la institución y por supuesto que para la nación. Qué bueno, es oficial de la reserva como civil y en sus ratos libres o fines de semana adelanta entonces importante trabajo con la Policía Nacional. Así es, correcto. Este año hemos tenido la oportunidad de estar en algunos eventos como profesionales oficiales de la reserva, desde nuestras áreas de conocimiento. Hay empresarios, hay administradores, hay ingenieros, hay economistas, hay políticos, bueno, en fin, hay una cantidad importante de profesionales que le aportan a la institución, y por supuesto que desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia, también a la nación. Eso es supremamente importante. Seguimos capacitándonos con nuestra institución, y acompañando también a nuestros policías en diferentes ámbitos y aspectos institucionales de nuestra Policía Nacional. Sí, señor. Y tenemos un oficial, entiendo que el uso de buen retiro de la Policía Nacional frente a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana aquí en Fusagasugá. Correcto, el señor general Luis Carlos Hernández, que trabajó con nosotros alrededor de 6 u 8 meses, finalizando ya el periodo constitucional de la alcaldía de Jairo Ortúa, correcto. En ese momento, ¿él qué hacía? ¿Era el director de Seguridad Ciudadana? No, no, nosotros pudimos contactarnos con él y con un grupo de generales. Eran 4 generales que nos apoyaron en algunos temas de seguridad ciudadana para ese momento, ya finalizando la administración. Logramos aumentar el pie de fuerza gracias a ese acompañamiento de los generales. Hubo 3 generales más. Hoy uno de ellos es subsecretario de Seguridad en la ciudad de Medellín, y entiendo que hay otros 2 que también, los otros restantes, los 2 restantes también tienen cargos en el mismo sentido de seguridad ciudadana. Nos alegra mucho. Doctor Nicolás Otero García, ¿qué está pasando? Se pregunta uno como periodista o ciudadano del mundo con la seguridad en Fusagasugá. Están ocurriendo sucesos lamentables. Los delitos de alto impacto se han disparado. Y no solo en la ciudad, también en el campo. ¿Qué está ocurriendo? ¿En qué estamos fallando desde la institucionalidad? ¿Y qué deberíamos hacer desde la sociedad civil para coadyuvar a enfrentar la delincuencia?
Bueno, Alejandro, yo voy a empezar por el final de su pregunta. Aquí lo más importante es darle todo el reconocimiento a nuestra fuerza pública y a nuestra Policía Nacional. Ahí está la clave. Si nosotros no reconocemos a nuestra fuerza pública como la garante de los derechos, bienes y vida de los ciudadanos, pues ahí empezamos mal. Y es justamente lo que ha venido pasando desafortunadamente con este gobierno. Este gobierno le ha quitado más de 8 o 10 billones de pesos al Ministerio de Defensa y por ende eso repercute necesariamente en el funcionamiento, en el buen funcionamiento de nuestra fuerza pública y en nuestra Policía Nacional. Recordemos que nuestra Policía Nacional es una de las policías más reconocidas a nivel mundial porque tiene todas las especialidades que usted se imagine y una de las más importantes y en donde más resultados tenemos es en materia de inteligencia. Los grandes golpes que se le han dado a la delincuencia común en Colombia ha sido gracias a la inteligencia que hace nuestra Policía Nacional. El abatimiento del Mono Jojoy, de Raúl Reyes, bueno, de estos cabecillas guerrilleros y narcoterroristas que por tantos años le hicieron daño a Colombia, pues fue gracias a la inteligencia de la Policía Nacional, a ese fortalecimiento que en su momento hubo. Este gobierno nacional es un gobierno que no solamente le ha mermado en términos financieros y económicos al Ministerio de Defensa Nacional, sino que también le ha mermado a la, digamos que, a lo importante que tiene un soldado, un policía, un infante de marina y un aviador, que es la moral. Y allí, por supuesto que si ellos no se sienten respaldados por su comandante natural en jefe, pues difícilmente van a haber resultados, Alejandro. Y nos encontramos en una coyuntura muy triste para el país, de la que yo siempre repetí que estamos esperando que esta horrible noche cese por fin aquí en Colombia, porque estamos asustados, tenemos miedo los ciudadanos en las grandes ciudades, en los pequeños municipios, nos está azotando la violencia y eso es una cosa que no se puede tapar con un dedo, que no se puede esconder, que no se puede soslayar. En la más reciente encuesta de Inbamer Gallup, pues tenemos que lo que más le preocupa a los colombianos es el orden público y la seguridad ciudadana, ¿no? Dos temas que tienen íntima relación, pero que al final son distintos. Y el orden público, pues se ha venido afectando en gran manera. Usted que también es de provincia y de una provincia que ha sido azotada por la violencia, pues también se dará cuenta que los grupos al margen de la ley han vuelto a tomar una relevancia y están volviendo a generar la toma del territorio en diversos departamentos de nuestro país. Lo que pasa en el Cauca, en Nariño, lo que pasa acá cerca en el Cañón del Duda, que es donde más influencia tiene la región del Sumapaz, ¿no? Porque el Cañón del Duda conecta y es íntimamente relacionado con el Meta, Cundinamarca, Tolima, Huila y por supuesto que la ciudad de Bogotá. Entonces, esos problemas de orden público, de drogas, necesariamente van a repercutir y van a impactar en la seguridad ciudadana de las grandes ciudades y por supuesto que de los municipios más pequeños. Sí, señor. Doctor Otero García, pero ¿qué estamos haciendo hoy desde la administración pública para contrarrestar el delito? Porque quienes hemos tratado de averiguar cómo es el modo de operación de las bandas criminales que afectan a este sector del país, pues hemos evidenciado presuntamente que muchos delincuentes que operan al sur de Bogotá, en Soacha, esas bandas se repliegan, Cibaté, Fusagasugá, Silvania,
Arbeláez, impactando Granada, Pandi, Venecia, Tebacuy, Cabrera, San Bernardo, y van a Girardot hasta Flandes, Tolima. Es un corredor Correcto. delincuencial y tienen mucha influencia bandas criminales del microtráfico que afectan a este territorio, sin desconocer que aquí, en algunos sectores complejos, pues por falta de inversión social, creería, con todo respeto, en los últimos 30 años, pues se han formado unos nichos de cinturones de miseria que también generan inseguridad. Pero hay un impacto de bandas criminales que son de ese territorio. ¿O estoy equivocado? Mire, Fusagasugá es de alguna manera víctima de ese nodo al estar en la mitad entre Soacha y Girardot. Girardot, que es un distrito de policía que también tiene a su cargo Flandes, que a pesar de que es un municipio del departamento del Tolima, le pertenece en materia de orden público y seguridad ciudadana al departamento de Cundinamarca. Flandes es un municipio que desafortunadamente reporta alta tasa de delitos como homicidio, microtráfico, lesiones personales, entre otros delitos que también a su vez tienen una relevancia y un impacto directo en lo que es Girardot. Entonces son dos municipios que al estar juntos o al ser vecinos generan una situación de inseguridad bastante fuerte. Cuando allí hay operatividad de la Policía Nacional y se lleva al COPES, se lleva al Grupo GOES, al GAULA, a hacer campañas de prevención y todo este tipo de situaciones, pues la delincuencia se repliega. Y el municipio más cercano que tiene para replegarse y hacer su labor delictual, pues es Fusagasugá, y lo mismo sucede con Soacha. Soacha es el municipio obviamente más grande de Cundinamarca y por lo tanto presenta las cifras más altas en materia delictual del departamento, y cuando también se hace labor interinstitucional en el municipio, pues los delincuentes tienen que migrar y no migran precisamente a Bogotá, porque en Bogotá hay unas bandas criminales mucho más fuertes que no les dan entrada, y entonces lo más fácil es ir a un municipio cercano, vecino, que es Fusagasugá, y por lo tanto también los otros 9 municipios de la provincia de Sumapá. Sí, señor. ¿Qué dejó estructurado como política pública de seguridad ciudadana el gobierno del doctor John Jairo Ortúa Villalba? Y si dejó algo estructurado, planeado, planificado, ¿qué retomó y qué no esta administración? ¿En qué estamos fallando para que las cifras hayan venido creciendo de una forma exponencial? Doctor Nicolás. Bueno, Alejandro, yo quiero leerle unas cifras que estoy investigando con el Ministerio de Defensa Nacional. Es que, por ejemplo, la incautación de drogas como el bazuco o marihuana disminuyó en un 44 y un 49% respectivamente. Y pues, evidentemente, cuando usted tiene drogas circulando por la ciudad, pues eso repercute directamente y va a afectar pues la seguridad ciudadana. El hurto a comercio aumentó en un 78% del año 2023 al 2024. La violencia intrafamiliar también se incrementó en un 18%. Hubo un caso de secuestro. Nosotros en la administración no tuvimos ningún caso de secuestro, y eso es preocupante justamente por lo que le venía comentando, y si quiere ya retomamos el tema del secuestro, porque esto era una situación que antes no se presentaba. El homicidio, nosotros tuvimos la tasa más baja de los últimos 20 o 30 años, en el año 2023 y 2022 estuvimos cerca de un dígito, casi estuvimos a un dígito de bajar el tema de homicidios, y proteger la vida para nosotros fue lo más importante. Digamos que los bienes y la honra del ser humano se desprenden necesariamente de la vida, y ahí es donde
la administración, cualquiera que sea, debe enfocar los esfuerzos. Nosotros también disminuimos lo que tiene que ver con las lesiones personales. Las lesiones personales generalmente, Alejandro, de ellas se desprende el tema del homicidio. Nosotros logramos tener una tasa también importante de reducción en lesiones personales, pero hay un fenómeno muy importante y es que salíamos de la pandemia. Y al salir de la pandemia, pues el tema de intolerancia social, digamos que creció de una manera exponencial en el municipio y en todo el país. Digamos que es una situación que no solamente le pasó a Fusagasugá, sino a todo el país. Vino el estallido social y una serie de situaciones que influyeron en ese crecimiento de lesiones personales y muchos de los homicidios que nosotros tuvimos, hablando del 2022 y 2023, el 95% de esos homicidios atendieron a situaciones de intolerancia social. Entonces es allí donde las administraciones deben enfocar sus esfuerzos, Alejandro. Mire, nosotros hacíamos cotidianamente situaciones de acompañamiento con nuestra Policía Nacional, con el Ejército Nacional. Personalmente íbamos a las veredas más alejadas del municipio haciendo campañas de concientización de lo que significa tener una buena comunicación con nuestros vecinos, ¿cierto? Y eso necesariamente impactó en que las lesiones personales disminuyeran ostensiblemente. Hoy, desafortunadamente, la policía hace su mejor esfuerzo, pero a veces se siente sola. Usted, yo creo que usted recuerda que casi siempre nosotros estábamos acompañados de nuestra Policía Nacional y de nuestro Ejército Nacional, porque no era solamente ir al consejo a decir, vea, aquí estoy con los comandantes. Nosotros salíamos personalmente con ellos a hacer labores de prevención y ahí está la clave. La prevención por un lado y la inteligencia por el otro. Nosotros logramos desmantelar más de 30 bandas criminales en los 2 años que estuvimos en la Secretaría de Gobierno y ahí desafortunadamente no se termina el problema, porque como vuelvo y le digo, a nivel nacional tenemos una situación de orden público demasiado fuerte. Este gobierno dejó ganar terreno a bandas criminales que ni siquiera son de Colombia, como el Tren de Aragua, por ejemplo, que hoy tiene una gran influencia en todo el territorio suramericano y recientemente usted pudo ver que en Estados Unidos también tienen una gran influencia. De hecho, deportaron a algunos integrantes de esta banda criminal al país del Salvador para que fueran a cumplir sus penas allí en El Salvador. Y pues eso es lo que hay que hacer, perseguir a los criminales, Alejandro, pero con una labor de prevención también. Y hoy en día, el ministro de Defensa, que este presidente tuvo que cambiarlo porque el ministro que estaba no funcionó y era una persona que no sabía absolutamente nada de defensa, y el presidente, en un acto coyuntural, que uno no se explica, nombra a un militar después de 35 años de expedida 34 años de expedida la Constitución Política del 91, que no se tenía un ministro de Defensa Militar, nombra a un general retirado de la Fuerza Aérea para que conduzca las riendas del Ministerio de Defensa. Eso obviamente lo hace con el ánimo de generar mensajes, pero de nada sirve, Alejandro, que se nombre un ministro de Defensa ex general al que no se le van a brindar herramientas para la lucha contra el narcotráfico, el microtráfico y para que se fortalezca la inteligencia y para que el tema de prevención pues también sea un elemento nodal en toda esta situación de la lucha contra el crimen. Entonces, por supuesto que estamos esperando con ansias a que este gobierno termine y, y tengamos la oportunidad de volver a abrazar a nuestra fuerza pública y a nuestra policía eh, para que desde lo que nosotros podamos hacer como ciudadanía apoyemos la labor de ellos. Y eso es muy sencillo a través de redes de participación ciudadana, a través de los frentes de seguridad,
pero cuando tenemos la oportunidad de estar en una administración municipal, hay también que abrazarlos. Hay que brindarles herramientas como el combustible, las llantas, el mantenimiento de vehículos, y no hay que demorarlos. Hay que brindarles también alimentación. Y ese tipo de situaciones, por un momento, seguramente que se vinieron dejando de un lado, pero uno esperaría que eso se retome, porque cuando usted tiene la moral alta de los policías y de los soldados, infantes y aviadores, pues seguramente que los resultados van a ser mucho mejores. Sí, ¿me quiere usted decir, doctor Otero García, que en esta administración ha faltado eficiencia y eficacia a la administración pública para armonizar, utilizar un término muy de la opinión pública, todos estos temas que tienen que ver con el buen desempeño de las Fuerzas Armadas para que colaboren en la labor de mitigar las bandas criminales? Así es, Alejandro. Mire, el Fondo de Seguridad Territorial, que es el FONSET, de donde sale la mayoría del dinero para apoyar la labor de la Fuerza Pública, de la Fiscalía General de la Nación, del CTI, pues tiene que ver con el 5% del pago que se hace por los contratos de obra pública. Esta administración de Jairo Ortúa, que ya la dejamos hace más de un año, hizo varios temas de obra civil, la carrera tercera, se hizo el centro de integración social, una cancha múltiple que se necesitaba en el sector de la comuna suroccidental, se construyó y se entregó el parque Verde Esperanza, que desafortunadamente algunos de esos sitios han venido siendo abandonados, y no porque uno lo diga, sino porque si usted va caminando de manera desprevenida, pues ahí está que el pasto se crece, llega la maleza, hay que estar pendientes y atentos también de los juegos que están en estos parques. Eh, no se ha entregado una cancha que se construyó en la Macarena con mucho esfuerzo, y ahí hay locales que se podrían utilizar, Alejandro. Esos locales los podría utilizar la Junta de Acción Comunal, lo podrían utilizar la Junta de administradora local para sus labores. Y uno no entiende por qué están cerrados, pero además de estar cerrados, pues digamos que no hay acceso a estos lugares y la ciudadanía quiere hacer buen uso de ellos. Si usted abandona como administración pública, entra en juego esa teoría de las ventanas rotas, que es que cuando se va dejando deteriorar un sector de la ciudad, pues se vuelve peligroso necesariamente, si no hay iluminación, si la basura no se recoge, bueno, en fin, muchas situaciones. Nosotros dejamos un fondo de seguridad en recursos bastante elevado, bastante elevado. Se hubieran podido comprar nuevos radioteléfonos, nuevas cámaras, además de motocicletas como se adquirieron, se hubieran podido comprar carros, camionetas panel para que sean trasladados las personas que están atentando contra el orden público o contra la convivencia ciudadana más bien. Y entonces uno dice, recursos sí habían. Y empezando una administración no se puede hablar de que no se ejecutan recursos porque no hay armonización presupuestal, porque los recursos están. Financieramente hay una situación que se llama que cuando usted deja de gastar recursos del año pasado, esos recursos en el mes de febrero o marzo, esos recursos vuelven a ingresar, digamos que al presupuesto del municipio. Y entonces ahí usted ya los puede ejecutar, atendiendo obviamente al cumplimiento del plan de desarrollo anterior, pero cumpliendo también a las necesidades que se presentan en el municipio en ese momento de esa actualidad. ¿Sí? Entonces, no se explica a uno cómo dicen que había que esperar a la armonización presupuestal para poder ejecutar recursos que estaban en ese momento y que hoy a 17 de marzo, por ejemplo, ya se debería estar ejecutando. Nosotros hacíamos una labor juiciosa
que en enero ya estábamos montando los contratos, los estudios previos y salíamos a contratar para ejecutar en acompañamiento de la ciudadanía, Alejandro. Nosotros hacíamos reuniones en todas las comunas y corregimientos para escuchar al ciudadano y saber de primera mano qué era lo que se necesitaba en el territorio. Nos decían, vea, necesitamos cámaras de seguridad. Entonces se iba al director de seguridad ciudadana y miraba puntos en donde se pudieran poner o colocar esas cámaras de seguridad o alarmas para la comunidad, ¿sí? Y acompañando esa labor también iba la Policía Nacional, porque tenemos que tener un trabajo interinstitucional. Y ya en los consejos de seguridad y en los comités de orden público tenían asiento también el personero, la señora procuradora, que también nos hacían una retroalimentación de lo que iba pasando en el municipio y también sentaban su posición. Obviamente que ellos no son coadministradores, pero sí hubo un sello que a nosotros nos destacó y fue una impronta, era escuchar a la ciudadanía, Alejandro. No cerrar las puertas ni a la ciudadanía ni a los medios de comunicación, porque al final del día hay que poner la cara porque son ellos los jefes de los servidores públicos que estén en su momento. Aquí uno recibe permanentemente quejas al WhatsApp 313-389-7232, montones de reclamos, pero es la segunda persona que públicamente señala en este canal que esta administración del economista William García Fayad ha descuidado varios temas, incluso dijo la concejal del Polo Democrático, Rosa Ballesteros, que hemos retrocedido en temas sociales porque al doctor García Fayad y a su administración no le gusta lo que hizo John Jairo Ortúa Villalba, entonces que lo dejaron quieto. Usted está señalando que incluso no se han entregado obras, se han descuidado varios sectores. Y algo por lo que la gente recuerda a Jairo Ortúa Villalba es que ustedes hacían operativos para contrarrestar el ruido. Correcto. En sectores en donde infortunadamente el POT no permite que haya sitios de rumba, pero se han vuelto sitios de rumba y afectan la convivencia ciudadana. Qué lástima, doctor Otero García, ¿qué hacer desde la sociedad civil? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos juntamos? Este término es tomado de la Biblia, ponerse de acuerdo, y ahora pues el progresismo lo ha tomado para decir juntanza. ¿Cómo nos juntamos para desde la comunidad ayudar en el proceso de contrarrestar la delincuencia que se desbordó? ¿O estamos, pregunto yo, en una crisis social porque problemas de salud mental disparados, los suicidios? Somos el segundo municipio en Cundinamarca con más violencia de género después de Soacha. Es decir, es impresionante lo que está pasando. Estamos en Fusagasugá, doctor Nicolás Otero García, una crisis social que redundan todas estas circunstancias adversas. Mira, Alejandro, es que yo no soy de hablar de los demás. Sí hay que reconocer, obviamente que se reconoce, pero hablar mal, lejos de mí estará eso. Pero vaya usted, Alejandro, su familia, vaya con su familia al Parque Verde Esperanza a ver cómo está, o vaya al Centro de Integración Social. Hay una pantalla gigante allí, Alejandro, que iba a servir como un método de unidad o de unión, como quiera llamarlo usted, para toda la Comuna Norte. Allí se pueden presentar películas. Bueno, el año pasado hay que reconocer que se presentó un partido de la Selección Colombia, si no estoy mal, pero fue casi que lo único que se adelantó allí. Y la invitación es a que pensemos en ciudad, Alejandro, no es otra cosa. Aquí no hay que pensar en Jairo Ortúa, en Luis Cifuentes, en Carlos Daza, en William García. Aquí hay que pensar en la ciudad, en el bienestar de una ciudad que nos ha dado mucho o que nos ha dado todo a varios ciudadanos que habitamos este hermoso territorio. ¿Y qué hacer como ciudadanos? Vuelvo y le insisto, el gobierno nacional le ha mermado a la moral de nuestra fuerza pública.
y eso necesariamente impacta la operatividad de municipios pequeños o ciudades grandes. Usted ve hoy el tema de seguridad ciudadana en Bogotá está desbordado en Medellín, en grandes ciudades. Y lo único que pueden hacer los alcaldes es salir a hacer campañas que mitiguen esas situaciones. ¿Cómo? A través, nosotros hacíamos campaña, por ejemplo, con el Gaula de la policía, con el Gaula militar. Llevamos antinarcóticos unas 4 o 5 veces a las instituciones educativas, Alejandro. Y con esas pruebas que hacían de la cocaína, de la marihuana, también junto a eso llevábamos historias de vida que habían consumido y que empezaron consumiendo como un juego y que se fueron apagando durante el tiempo y algunos fallecieron, otros se presentaban y decían, muchachos, niños y niñas, adolescentes, no se metan en esto porque esto no es un juego, esto acaba con sus vidas. Y esas labores se perdieron. Uno, porque desafortunadamente el Ministerio de Educación Nacional impidió que nosotros pudiéramos seguir accediendo a las instituciones educativas. Y dos, porque pues nuestro periodo constitucional se terminó, pero esas situaciones se podrían retomar en la juventud que es tan proclive a estas situaciones de redes sociales y de influenciarse fácilmente, Alejandro, pues allí es a donde hay que llegar. Y a veces ellos son tan influenciadores también que pueden cambiar el ambiente de su familia. Entonces, digamos que el tema de niños, niñas y adolescentes es una situación que hay que fortalecer y hay que volver a traer porque allí se puede hacer una gran labor. Y en lo que tiene que ver con el tema social, Alejandro, nosotros tuvimos una oportunidad muy bonita, que fue hacer trabajos, obras y acciones de reparación en las veredas del sur del municipio de Fusagasugá. Nosotros reunimos sociedad civil, excombatientes de la guerrilla de las FARC y víctimas, y entre esos tres actores de la sociedad hicimos una placa huella y participaron unidos. Pero dentro de esos trabajos, obras y acciones de reparación, también tuvimos la oportunidad de juntarnos, como dice usted, alrededor de esas historias de vida. Y habían víctimas que decían, yo ya conozco a mi victimario y no lo quiero perdonar. Y lloraban y eran cosas que a nosotros nos impactaban, Alejandro. Pero era necesario ir a donde las víctimas y decirles, aquí está el acompañamiento de la administración municipal. Era necesario también hacer un reconocimiento a los excombatientes y que pusieran la cara. Y era necesario también que estuviera la sociedad civil para hacer memoria. Y dejamos entonces también la Casa de la Memoria como una especie de complejo en donde se pueden hacer distintas situaciones, no solo para las víctimas, sino para la sociedad civil en general. Y son situaciones que hoy las víctimas nos llaman y nos dicen, oiga, algo está pasando, ustedes dejaron la casa y no han entregado la casa. Porque a veces nos enfocamos más en las formas y en las burocracias que realmente en darle soluciones de fondo a los ciudadanos. Y eso hay que retomarlo, Alejandro. Mire, creo que usted es testigo, nosotros siempre con el celular prendido, habían ocasiones en que uno no podía contestar porque 170,000 personas lo requieren a veces a uno, pero no demorábamos más de 1 o 2 días en contestar el WhatsApp, en contestar las llamadas y en ir a visitar a los ciudadanos para atender esos requerimientos que tenían para la administración municipal. Generalmente podíamos cumplir, otras veces no, pero hay que poner la cara. Cuando usted es servidor público, sus jefes son los ciudadanos y usted tiene que poner la cara. Doctor Nicolás Otero, le agradezco mucho su tiempo. Mire, a uno le preocupa que Fusagasugá haya vuelto a creer, pero para retroceder. Y empieza uno a inmiscuirse en los temas y termina concluyendo, infortunadamente, que hay una crisis social, pero es transversal desde la familia. Correcto.
pero el orden público y la seguridad ciudadana están muy impactados. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, doctor Nicolás Otero García, y comenzamos a hacer una serie de programas a través de este canal vía Facebook y vía YouTube, junto con otros profesionales de diferentes disciplinas del saber y el conocimiento, para que nos ayuden a construir? Queremos construir sociedad. Nos preocupa que Fusagasugá siga teniendo alcaldes que hagan lo que ha ocurrido en los últimos 30 y pico de años. Porque lo hizo fulano, a mí no me gusta, yo volteo la cara y hago otra cosa. Y seguimos atrasados en un subdesarrollo impresionante en Fusagasugá. Alejandro, mire, hay una frase que a mí me gusta mucho y es ponerse de acuerdo en lo fundamental. Esa es una frase que los políticos fusagasugueños, los administradores de turno en Fusagasugá, deberían tenerla escrita en su mente y en su corazón para que eso se vuelva vida, Alejandro. Y lo fundamental en este caso es Fusagasugá, su sociedad, sus familias. No importa si lo hizo William García, la persona que venga tiene que acoger esos buenos proyectos que va a dejar el alcalde William García, tiene que abrazarlos y tiene que potencializarlos. Y no porque seamos de corrientes distintas, entonces simplemente lo dejemos a un lado. Por supuesto que siempre van a haber falencias, Alejandro, eso no es un secreto, pero tampoco puede servir como excusa. Y tampoco puede servir como justificación para dejar de hacer y de potencializar, como le dije ahorita, esos buenos procesos que se han venido haciendo. Entonces, por supuesto que siempre vamos a estar atentos para construir, y más si son desde orillas políticas o ideológicas o religiosas o de pensamiento distinto, porque allí hay una gran oportunidad para generar consensos, ponernos de acuerdo en lo fundamental para generar consensos. Doctor Nicolás Otero García, un abrazo fuerte, cuídese mucho, Dios lo bendiga y lo guarde, y quedamos atentos a sus órdenes. La idea es hablar del territorio, la idea es proponer, la idea es construir. Ya, si el doctor García Fayad no le provoca escuchar las sugerencias de la sociedad civil organizada, pues esperar a que termine su periodo, como usted lo está diciendo, del gobierno nacional, que de acuerdo con sus palabras, entiendo, no le gusta el tema que se maneja en torno al Ministerio de Defensa Nacional y quizá otros, esperar a ver si se termina y se elige otra persona para volver a comenzar, para volver a creer, dijo este alcalde, vamos a volver a creer. Y Fusagasugá florece, me gusta mucho, pero uno ve que vamos en retroceso en muchos aspectos, quizá en un par de cosas, todo no puede ser malo, están tratando de hacer lo mejor posible, pero hay temas estructurales que nos preocupan. Así es, Alejandro. De cualquier forma, yo le insisto en esta frase de Álvaro Gómez Hurtado, hay que ponernos de acuerdo en lo fundamental, hay que llegar a consensos desde las diferencias y jalar por una buena y una mejor Fusagasugá. No se puede hacer otra cosa. Nosotros como fusagasugueños debemos tener la conciencia que Fusagasugá se encuentra en un sector muy interesante de crecimiento, pero también es la provincia, la capital de la provincia del Sumapaz, y somos la segunda o tercera ciudad más grande del departamento de Cundinamarca. Así que no podemos perder esa relevancia en el orden departamental y tampoco en el orden nacional. Y no podemos convertir a Fusagasugá en que sea reconocida por situaciones malas, sino porque de verdad podamos ponernos de acuerdo. Mire, el éxito de Medellín está en que no importaba quién era el alcalde o el gobernador hasta que llegó Daniel Quintero, ¿no? Pero de ahí para atrás, si usted hace un resumen y lo mira en retrospectiva, todos jalaban por una mejor Medellín. Y los resultados se vieron, insisto, hasta que llegó Daniel Quintero, que acabó con muchas situaciones en la ciudad de Medellín. Pero debemos tomar eso como ejemplo.
Eso lo debemos tomar como ejemplo. El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces, hay que Sí. ponernos de acuerdo en jalar a Fusagasugá. Ojalá el alcalde pueda escuchar a esos profesionales que usted dice, que usted ha invitado a sus programas, que somos de orillas distintas, de pensamientos diversos, de orillas políticas distintas, pero que al final todos queremos lo mismo y es una mejor Fusagasugá. Sí, usted me recuerda al doctor John Jairo Ortega Villalba en su gobierno. En este canal le ayudamos a hacer la campaña. Queríamos que Fusagasugá tuviese un nuevo comienzo, pero los que saben de política, y lo dijo aquí hace pocos días el candidato en su momento, Beto Cardona, Jairo Ortúa llegó y dijo, vamos a ponernos de acuerdo en lo fundamental, pero gobernó con sus amigos. 900 OPS y eran solo un kinder, un pre-kinder, y solo con sus amigos. Y tiene un grupo significativo de gente que quizá está esperando. Incluso lo he escuchado en cafeterías, doctor Otero García, que les hace falta a muchos que regrese Ortúa Villalba y que lo ha dicho en privado. Si sigue la cosa así en Fusagasugá, el doctor John Jairo Ortúa volvería a ser candidato a la alcaldía. ¿Usted sabe de ese tema? Bueno, Alejandro, mire, yo quiero decirle algo. Cuando uno llega a gobernar, necesariamente gobierna con los amigos. Algunos sectores les genera urticaria eso, pero es así, uno gobierna con los amigos. Por supuesto que también puede traer otros sectores para que alimenten y contribuyan en una mejor administración. Pero nosotros tuvimos una gran oportunidad, Alejandro, y es que no llegamos cooptados al poder desde antes de que se sentara el doctor Ortúa Villalba en la silla. No, él llegó libre digamos que, de compromisos y por eso pudo gobernar, sí, como usted dice, de pronto con kinder y prekinder, pero también tuvo canas en su gabinete, ¿sí? Entonces, digamos que fue una balanza en todo el transcurso de su administración municipal. Hubo gente de gran experiencia, muy bien preparada, y en su momento también hubo personas muy jóvenes que a pesar de su juventud y de su inexperiencia hicieron un trabajo muy, muy importante por la ciudad. Eh, no, no se puede, Alejandro, y me disculpa, y yo sé que me va a entender esto que le voy a decir, pero no tomemos por menos la juventud. Hay un versículo bíblico que habla de eso. Hubo grandes jóvenes en la Biblia, el mismo Jesucristo, que a su corta edad de 12, 13, 14 o 15 años iba a debatir con los sumos sacerdotes y tenía que llegar su padre José y María, la Virgen María, a decirle, bueno, nos vamos para la casa, todavía no es el José, momento. gobernador de Egipto, O muy José, joven, el mismo Daniel, primer eh, administrador público en la historia de la humanidad. correcto, por ejemplo, Timoteo, que también fue un joven al que Pablo le hablaba, y, y por supuesto que los jóvenes tienen algo y es la explosividad, el fuego que hay en su corazón, y eso hay que saberlo canalizar, Uh -huh. ¿correcto? Pero ni podemos hablar mal de las canas, pero tampoco podemos hablar mal de la juventud. De ninguna manera. Se hizo un gran trabajo. Faltó mucho por hacer, por supuesto. 4 años no son suficientes, pero hubiera sido muy interesante, Alejandro, que se hubieran podido sentar los candidatos con el alcalde que estuviera, o por ejemplo en este caso, que los precandidatos o candidatos se puedan sentar con el doctor William y que el doctor William les diga, mire, estos son mis proyectos bandera, cuídenlos, ¿sí? Y hay que fortalecer tal o tal cosa. Hay situaciones que no se lograron cumplir en el plan de desarrollo, hay que fortalecerlo y seguramente, Alejandro, que los resultados en Fusagasugá hoy serían otros si Cierto, eso se cierto. hubiera hecho hace mucho tiempo. Doctor Otero García, ayúdeme con lo siguiente. Por favor, corríjame si usted considera que está mal. Nosotros llegamos en el 2016 y nos encontramos con un alcalde que había llegado con un sinnúmero de jefes políticos tradicionales,
pero dejó cero deuda pública en Enserfusa, en la administración central, dejó 50.000 millones de pesos disponibles como posibilidad para generar crédito, como un cupo, entre comillas, por decir algo. El señor profesor Cifuentes Augal, ya fallecido, compró una serie de predios que no eran de la administración municipal, varios. Podríamos decir que en medio de esa aparente eficiencia y eficacia en lo público, porque lo dijo el Departamento Nacional de Planeación, calificó muy bien, ranqueó muy bien a Fusagasugá. El señor Cifuentes Augal organizó la casa, le entregó al joven Jairo Ortúa y logró el doctor Ortúa Villalba sacar el POT, implementó con el Consejo Municipal unos impuestos, la gente le copió, le validaron en el Consejo Municipal el empréstito, 27.000 millones de pesos, echó a andar unas iniciativas, hizo unos destaponamientos, unas inversiones, y llegó el doctor García Fayad y paró la cosa. El desarrollo que se apalancó, que se proyectó, que se planificó, está detenido hoy. Mire, Alejandro, le voy a poner un ejemplo que es actual. Bogotá, Cundinamarca. Bogotá es la capital del país y produce gran porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Pero aún así a veces no le alcanza ese presupuesto para sacar adelante todos los proyectos que se ha trazado. Y lo mismo sucede con el departamento de Cundinamarca. Hoy el departamento de Cundinamarca, el señor gobernador Jorge Emilio Rey, perdóneme, debió tomar una serie de decisiones que han sido demasiado fuertes. La reducción de contratos de prestación de servicios, ha tenido que priorizar unas obras sobre otras, porque el gobierno nacional simplemente dio la espalda y no ha girado recursos al departamento de Cundinamarca. Y en Cundinamarca, digamos que una de las fuentes de empleo pues es la gobernación y las administraciones municipales de cada provincia. Y eso es inocultable. La generación de empleo en este gobierno pues no ha sido para nada alta. Y eso genera necesariamente una preocupación también en la ciudadanía. Y esa es otra de las situaciones que la encuesta de Inbamer nos evidencia. Son tres los problemas que los ciudadanos han identificado: el orden público, el desempleo y la corrupción. No hablamos de la corrupción porque aquí nos llevaríamos otras 2 horas por lo menos, pero el desempleo es una situación que afecta a todos los colombianos. Entonces, respecto a lo que usted me manifiesta, Alejandro, las obras no solamente, digamos que son importantes para la ciudad, para su desarrollo, sino también porque generan empleo. Esa es una fuente de empleo para el municipio. Y en su momento, el departamento de Cundinamarca, pues tampoco tenía tantos recursos para repartir entre todos los municipios y por lo tanto, Jairo, en una decisión compleja, en una decisión que puede ser todo lo cuestionada o señalada o debatible, digamos que pidió un empréstito, la autorización de un empréstito al Consejo Municipal para sacar proyectos importantes. Y uno de los proyectos importantes fue quitarle el alumbrado, la administración del alumbrado público a un tercero y que hoy en día lo maneje el municipio. Y eso le genera ingresos necesariamente que se van a ver recuperados en un tiempo para Fusagasugá y que va a poder ser reinvertido en la ciudad. Claro, al principio, pues uno dice, es debatible. Hay gente que prefiere que lo hubiera seguido manejando un tercero, pero hoy en día usted va a la Comuna Norte y cuando quiera vamos a caminar la Comuna Norte y hay lugares que antes no estaban iluminados, que hoy están iluminados y el tema de seguridad ha mejorado, ¿sí? Y eso fue gracias a ese empréstito. Entonces, por supuesto que hay cosas debatibles, pero
que sí le aportaron mucho a la ciudad. Y ese tema, como le indiqué en la exposición que he venido haciendo, también fue interesante para que el Fondo de Seguridad Territorial pues tuviera mucho más dinero. Nosotros no solo apoyamos a la policía y al ejército, Alejandro. Yo quiero decirle que hoy la Fiscalía General de la Nación en Fusagasugá cuenta con una sala en donde se adelantan audiencias y es una sala casi que de última tecnología. Alejandro, no tiene nada que envidiarle a Palo Quemado o a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación que quedan ahí pegadas a la gobernación de Cundinamarca. Y fue porque ellos presentaron su proyecto y nosotros decidimos entonces decir, en un trabajo interinstitucional hay que fortalecer también a la Fiscalía. Y la Fiscalía fue determinante también para que la tasa de homicidios, de lesiones personales y de desmantelamiento de bandas de microtráfico pues se pudiera dar. Sin la ayuda de la Fiscalía, de la Policía Nacional a través de SIJIN, del Ejército Nacional también muchas veces, con el acompañamiento de la Personería en su momento y de la Procuraduría, pues no hubiera sido posible que hubiéramos logrado bajar las cifras delictuales en materia de homicidios, de consumo de estupefacientes, desmantelamiento de bandas de microtráfico y otra serie de situaciones que hay que seguir en esa línea, ¿sí? Y yo sé que el general, el señor secretario de gobierno actual, pues no es ajeno a esas situaciones, pero hay que retomar todo eso que nosotros dejamos andando bien o regular y mejorarlo, hay que potencializarlo. Y lo que no estuvo bien hecho, pero que es importante para la ciudad, pues hay que retomarlo y hay que Sí, trabajar en esas situaciones. correcto, sí. Sí, porque entregó esta administración un rosario de quejas a la Contraloría, a la Procuraduría, incluso copia a la Fiscalía y reclamos. Me hizo un comentario en privado el jefe de gabinete y buen gobierno. Dijo, la administración Ortúa Villalba fue como un ciclón que pasó por Fusagasugá, destruyó todo. Y dejaron 0 proyectos en el gobierno departamental y en el nacional. Eso es para seguir debatiendo y para seguir hablando de Fusagasugá, territorio que amamos. Doctor Otero García, lo apreciamos, lo admiramos. Esta es su casa. Quedamos atentos para seguir conversando, por favor. Bueno, Alejandro, mil gracias a usted, a todo el equipo de trabajo, a Alejandra, a su señora esposa. Hay que seguir debatiendo. Eh, a pesar de que se digan situaciones como que fue el término que utilizó como esa tormenta, Sí. fue una tormenta que también dejó obras y que las obras son acciones y ahí la gente las puede ver y las puede disfrutar, las que alcanzamos a entregar. Entonces, sí, por supuesto que es debatible, pero siempre desde el respeto, Alejandro, siempre teniendo en cuenta que lo primordial y lo principal es que podamos sacar a Fusagasugá adelante, sea Sí. en la orilla que estemos y sea que estemos o no en la administración municipal, hay que desearle siempre, en este caso, lo mejor al doctor William García, a todo su equipo de trabajo, a todo su gabinete, porque si a ellos les va bien, a Fusagasugá le va bien y a todos nos va a ir bien. Entonces, hay que desearle que Dios lo bendiga, que le dé sabiduría, que le dé templanza para sacar a nuestra ciudad más adelante. Mil gracias, Alejandro, y siempre dispuestos a poder conversar. Muy amable. Tan gentil, sí. Mi abuelo Teodoro Guerrero Ortiz de Atoviejo, Arbeláez, vecino del señor Plutarco Cifuentes, el papá de Luis Cifuentes y demás, decía, obras son amores. Y no Sí. buenas razones. Así es. Bendiciones, muchas gracias. Un abrazo a la producción Gracias. de Marta Cobos, dirección Alejandra Castro Cobos. Somos Fusagasugá Noticias, periódico digital, en la web www.fusagasuganoticias.com y también .com.co. Tenemos los 2 dominios para este canal. Denuncias 313-389-7232, el WhatsApp. Comente, comparta, suscríbase a nuestro canal de YouTube e ingrese y haga parte del canal de Messenger
y también el de WhatsApp. Permiso.